de la vida, nos has dado el privilegio de adorarte, de alabarte y glorificarte, y ahora vamos a escuchar tu palabra. Sabemos que tienes algo hermoso preparado para nosotros, algo directo a nuestro corazón y a nuestras necesidades espirituales, físicas y morales. Háblanos, Señor, estaremos atentos a tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y no sé si ya se dieron cuenta que aquí al frente tenemos a un grupo de hermanos que vamos a bendecir sus matrimonios. Al final podrían ponerse de pie, por favor, y ven qué guapos vinieron, y pónganse de pie los que vamos a bendecir. Es un grupo de 11 o 12 matrimonios que vamos a bendecir al final por la gracia del Señor. Les felicitamos por esta excelente decisión. Creemos que Dios a partir de hoy va a traer también cosas nuevas, una bendición muy hermosa a sus vidas. Y el tema del día de hoy pues va a ser precisamente dirigido hacia ustedes y hacia toda la comunidad cristiana, que obviamente ya tenemos un hogar y una familia. Vamos a darle un aplauso a ellos, hermanos, por favor. Se ven muy bien. Gloria a Dios. Pueden tomar su lugar. Pueden sentarse. Gracias. Pueden sentarse, hermanos. Los jóvenes pasen a su salón, por favor. Jóvenes, adolescentes. Los adolescentes pueden pasar a su salón. Al finalizar también el diácono Carlos García va a tener un convivio con el grupo de jóvenes que el Señor le permite estar pastoreándolos. Así que bueno, no se les olviden, jóvenes, que al final tienen una reunión, una convivencia, una comida con su líder, el hermano Carlos García. Bien, entonces el tema de hoy yo le he titulado Un hogar en Dios. Un hogar en Dios, y precisamente quiero aprovechar este tema ya que estaremos presentando y bendiciendo los matrimonios que hoy están aquí presentes, que no habían sido bendecidos por la iglesia cristiana, y esta celebración nosotros la hacemos una vez al año nada más. Entonces todos aquellos que deseen que su matrimonio sea pues bendecido, presentado delante de Dios, deberán estar alertas para que el próximo año ustedes se anoten con anticipación y podamos presentarlos delante de Dios. Aún así, si no han sido presentados, desde el momento en el que ustedes adquirieron un compromiso por lo civil, ya están en el orden de Dios y su hogar ya es bendecido. La iglesia no casa, ¿sí? Lo único que casa es el registro civil. Nosotros como iglesia no casamos, solamente presentamos los matrimonios al Señor y les bendecimos. Eso es todo. Pero desde que ustedes se casaron por lo civil, sean creyentes o no sean creyentes, ustedes están ya en el orden de Dios, ¿sí? Y como candidatos para la bendición del Señor. Muy bien, vamos a Marcos capítulo 10, Evangelio de San Marcos capítulo 10, versículos 6 al 9. Evangelio de San Marcos. Evangelio de San Marcos capítulo 10, versículos 6 al 9. Dice así, palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dice de la siguiente manera: pero al principio de la creación, varón y hembra, ¿qué dice a continuación? ¿Los hizo quién? Dios. Por esto, versículo 7, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Esta palabra dejará significa dejar atrás, no significa abandonar o dejar de visitar a sus padres, no significa dejar de hablarles, significa dejar atrás a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Esta frase significa que se ha de unir emocionalmente e intelectualmente a su mujer, es decir, van a iniciar una nueva etapa en su matrimonio y en su hogar. Versículo 8, y entonces los dos serán una sola carne, significa una unidad de carne, es decir, un solo elemento, no son dos, sino un solo elemento, así que no son ya más dos, sino uno. Verso 9, por tanto, lo que Dios juntó, aquí la palabra que utiliza es enyugar, del yugo, cuando unían a los bueyes para que araran la tierra, eran dos bueyes quienes eran enyugados para trabajar la tierra, es lo mismo, es la figura que usa el Señor. Por lo tanto, lo que Dios enyugó no lo separe el hombre.
El hogar tiene su origen en Dios, hermanos. El hogar y la familia se origina en Dios en su estado de inocencia. ¿Qué quiere decir o qué quiero decir cuando digo que el hogar tiene el origen en Dios en un estado de inocencia? Bueno, lo que quiero decir es que la voluntad de Dios, desde el principio, era que todos y cada uno de nosotros tuviéramos un hogar sin problemas. Ese era el propósito de Dios. Era que desde el principio tuviéramos un hogar sin abusos, sin sufrimientos y sobre todo un hogar sin muerte física y sin muerte espiritual. Aunque, como todos sabemos, lamentablemente la intervención de Satanás, permitida por el ser humano, por Adán y Eva, causó que nosotros estropeáramos todos estos planes maravillosos que Dios tenía para nosotros. ¿Cuáles son esos planes maravillosos? Los acabo de mencionar: que en el hogar no hubiera problemas, no hubiera abusos, no hubiera sufrimiento, no hubiera muerte física, no hubiera muerte espiritual. Ahora, el segundo principio que nosotros podemos ver en el texto que acabamos de leer es que el hogar es siempre antes que muchas cosas, como por ejemplo es antes que la escuela, es antes que el trabajo, antes que los negocios. El hogar es antes que la iglesia incluso, y es antes que los gobiernos. Cuando digo que es antes de la iglesia, no quiero decir que sea antes que Dios o que sea más importante que Dios, sino que vamos a ir ordenando lo que estoy diciendo. Este es un asunto muy importante porque aunque nosotros los padres le hemos dado mayor importancia a los estudios de nuestros hijos, o le hemos dado más importancia al trabajo, a los negocios, a desarrollarnos en esta vida, bueno, nosotros nos podemos dar cuenta que no le hemos dado el beneficio o no le hemos dado la prioridad a los planes de Dios en el hogar, a los planes de Dios en la familia. Y precisamente por esa falta de prioridad que también nos hablaba el pastor Michael Lim hace 8 días, ¿se acuerdan? Por esa falta de prioridad, hoy tenemos hogares destruidos. Sí, incluso dentro de la iglesia tenemos hogares destruidos, familias desunidas y una gran insatisfacción con las cosas materiales que Dios nos ha dado a cada uno en el hogar. ¿Por qué? Por la falta de prioridad. De ahí que alguien dijo algo muy interesante, dijo lo siguiente: todo depende del hogar, porque el origen de todo estriba ahí en el hogar. ¿Sí? Si nosotros en el hogar vivimos insatisfechos con lo que Dios nos da, vivimos insatisfechos con la esposa que Dios nos ha dado, con el esposo que Dios te dio, con los hijos que tenemos, con el trabajo, con el negocio, ahí está el problema. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros reflejamos que Dios no es nuestra prioridad. ¿Por qué? Porque Dios es quien permite que nosotros tengamos lo que hoy tenemos. Tú tienes la esposa que Dios te dio, tienes el esposo que Dios te dio, tienes los hijos que Dios te dio, tienes el trabajo que Dios te dio, el negocio que Dios te dio, tú tienes la iglesia que Dios te dio, los amigos que tienes a tu alrededor son los que Dios te dio, y tienes que aprender a tener contentamiento, gozo y felicidad con lo que Dios te dio. Si no lo tienes, ahí está el problema de todas nuestras insatisfacciones. Como familia llegamos a decir: es que a mí me gustaría tener una familia como la de fulanito, o me gustaría tener el negocio de fulanito, o los hijos de fulanito, o el trabajo de fulanito, o el dinero de fulanito, y eso lo único que refleja que es una falta de prioridad hacia Dios y hacia lo que Dios nos ha dado. De hecho, algo muy importante sucede en la Biblia a través del apóstol Pablo, porque él comparó al matrimonio con la relación entre la iglesia y Cristo. Vayamos a la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 21 en adelante. Efesios, capítulo 5, versículo 21 en adelante. Pablo compara al matrimonio como la relación entre la iglesia y Cristo. Efesios 5, 21 dice así: someteos unos a otros, ¿en qué, hermanos? En el temor de Dios. Digamos todos fuerte: en el temor de Dios. Dile a tu esposo o a tu esposa: sometámonos en el temor de Dios. Versículo 22. Las casadas, a ver, yo quiero que esto lo digan las casadas, estén
Las casadas deben estar sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Por qué? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en algunas cosas. Ahí sí los maridos dijeron en todo, ¿verdad? Versículo 25. Maridos, ustedes digan lo que sigue. No, ya se siguieron leyendo todo el capítulo los maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Se dan cuenta que los hombres son los que tienen mamitis y no las mujeres? Por esto dejará el hombre, no dice la mujer, el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Amén. Ahora, de este texto extraemos por lo menos 11 principios, y esa va a ser nuestra enseñanza. Vamos a mencionar rápidamente, pero lo más claro que se pueda. 11 principios y conductas o características que Dios desea que haya en nuestros hogares, en nuestro matrimonio, en nuestra familia en general. En primer lugar, el versículo 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. El primer principio que nos enseña la Escritura es el temor de Dios. ¿Qué significa temor de Dios? Bueno, el temor de Dios significa el respeto de Dios, o el respeto que Dios se merece. Si yo les pregunto a ustedes cuántos respetan a Dios, todos van a decir amén. ¿Sí? Pero el Señor Jesús dijo claramente: si ustedes me aman o me amaran, guardarían mis mandamientos y los pondrían por obra. Entonces ahí ya muchos dirían: bueno, mi amén fue superficial. ¿Sí? Entonces el temor de Dios es el respeto de Dios, el respeto que Dios se merece. Este principio habla precisamente del respeto que se le debe a Dios como la suprema autoridad de nuestro hogar, y que se ha de reflejar mediante nuestra obediencia a su voluntad. ¿Cómo es que nosotros podemos demostrarle al mundo que sentimos un respeto por Dios? A través de nuestra obediencia a la voluntad de Dios. Lo que quiero decir es que si como personas, como esposos, como esposas, como seres humanos, como hijos de familia, nos cuesta trabajo respetar los mandamientos de Dios, bueno, pues nos va a costar más trabajo respetar a nuestra esposa, nos va a costar más trabajo respetar al esposo cuando ellos incurran en algún error. ¿Por qué? Porque no estamos temiendo a Dios, no estamos respetando a Dios en su voluntad. Pero cuando nosotros comenzamos a respetar los mandamientos de Dios, que no es fácil, pero tampoco es gravoso y no es imposible, nos damos cuenta que no es tan difícil sostener una relación matrimonial. Porque muchos dicen: pastor, cumplí
25 años de casado, y decía el pastor Lima hace 8 días, ¿no? 25 años de casado, Cristo viene, ¿verdad? Eso es algo sobrenatural, y la gente lo expresa y dice, que aguante, pastor, lo he logrado. Pero no deberíamos expresarnos así. ¿Por qué? Porque si nosotros amamos a Dios y respetamos a Dios y estamos trabajando en hacer su voluntad, el matrimonio es un deleite. Hay detalles que van a surgir todo el tiempo, porque somos imperfectos, somos seres humanos que nos equivocamos todo el tiempo, pero al mismo tiempo nos deleitamos en la familia, nos deleitamos en los hijos, nos deleitamos en la esposa, te deleitas en tu esposo. ¿Por qué? Porque en tu corazón hay un temor de Dios, es decir, hay una búsqueda, un deseo por hacer la voluntad de Dios, por agradar a Dios. Y cuando en tu corazón hay eso, el Espíritu Santo trabaja en ti de manera que tú puedas disfrutar tu matrimonio, en lugar de estar esperando, no sé, ya me quisiera divorciar, ¿cómo le hago para deshacerme de esta o de este? Señor, muéstrame en la Biblia cuáles son las condiciones para el divorcio. No. Tenemos que aprender a deleitarnos con nuestra pareja y con nuestra familia en el temor de Dios. Amén, hermanos. El segundo principio habla de la sujeción voluntaria con una visión eterna. El versículo 22 le habla el Señor a las casadas y les dice: estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Estar sujetas a sus propios maridos significa estar bajo la autoridad de sus maridos. Todos digan bajo autoridad. Ahora, algo impresionante es que Dios asocia la sujeción con la salvación. Dios asocia la sujeción con la salvación. Esto quiere decir entonces que para que el hogar, fíjense bien, en primer lugar, si nosotros no estamos bajo la autoridad de Cristo o en sujeción de Cristo, ni siquiera podemos pensar en que somos salvos. Y de la misma manera en la familia, en el hogar y en el matrimonio. La esposa, bajo la autoridad del esposo, se salva precisamente de los ataques del enemigo. El esposo, bajo la autoridad de Cristo, se salva de los ataques del enemigo. Lo que quiero decir es que para que el hogar esté a salvo de todos los peligros que ha de enfrentar, porque como matrimonio día a día estamos enfrentando peligros, Dios ha provisto todas las clases de sujeción que debe haber en el hogar. Cuando hablo de muchas clases de sujeción, me refiero, número uno, a que la esposa debe estar bajo la autoridad del esposo, es decir, bajo la sujeción o sujeta a su esposo. ¿Cómo? ¿De qué manera? La Biblia lo dice muy claramente: las esposas deben obedecer a sus maridos, las esposas deben honrar a sus maridos también. Cuando hablamos de honra, hablamos de respeto, hablamos de aprecio, hablamos de amor, hablamos de obediencia, de nunca enfrentar la esposa al esposo, sino que puedan ser mujeres temerosas de Dios, que le digan a su esposo: bueno, vamos a llegar a un acuerdo, vamos a platicar, pero que todo esté en el temor y en la autoridad de Cristo. Obviamente la mujer no va a estar bajo la autoridad del esposo en aspectos que violen la misma integridad de las mujeres o que vayan en contra de la voluntad de Dios. O sea, el esposo no puede, no porque sea la autoridad en el hogar, puede obligar a la esposa a que haga cosas que son incorrectas o que son pecados a los ojos de Dios. El esposo nunca puede decirle: tú estás bajo mi autoridad, tú debes estar sujeta a mí, y lo que yo te pida que hagas, aunque a ti no te guste, lo vas a hacer. Siempre tiene que haber comunicación, siempre tiene que haber un acuerdo, hermanos, para poder llegar a acciones en las cuales los dos estén de acuerdo y no ofendan a Dios en primer lugar y no se ofendan entre ustedes mismos. Repito, la esposa no va a estar bajo autoridad de su esposo en aspectos que violen la integridad de las propias mujeres o que vayan en contra de la voluntad de Dios, como cuando a veces el esposo le dice: pues te prohíbo que vayas a la iglesia. Bueno, ahí el esposo está violando principios espirituales a los cuales la mujer tiene que platicar con el esposo, tiene que hacerle ver la situación, no en un espíritu de rebeldía
o de rebelión o de rebelarse y decir, pues aunque tú me digas que no vaya, yo voy a ir. No, tienen que platicar, llevar en oración el asunto para que Dios les conceda la bendición de seguir viniendo a la congregación o sirviendo en algún área. Pero en esas cosas el marido no es autoridad. Por eso es que la Biblia dice que si el hombre es cabeza de la mujer, pero Cristo es cabeza del hombre. Es decir, que por encima de las decisiones o de la forma de ver las cosas del hombre está la voluntad de Dios a través de la Escritura, y a esa es a la que todos debemos obedecer y someternos, a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está por encima de nuestra voluntad. ¿Amén, hermanos? Ahora, los hijos deben estar bajo la autoridad de los padres. ¿Qué quiere decir? Que deben obedecerlos en todo, y eso es una actitud de honra. Obviamente tampoco cuando violen su integridad o vayan en contra de los principios de Dios. El padre de familia debe estar bajo la autoridad de Cristo. Esto quiere decir que nosotros los varones debemos esforzarnos por obedecer a Dios en todo lo que dice su palabra. Los varones debemos esforzarnos por obedecer a Dios en todo lo que dice su palabra. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que nosotros los varones debemos proveer para nuestra casa. Dice la Escritura que los padres atesoran para los hijos, y eso es una labor que Dios nos da, ¿sí? Nosotros debemos estar bajo la autoridad de Cristo en muchos sentidos. Debemos ser buenos trabajadores, debemos ser cuidadores de nuestra esposa, buenos cuidadores de nuestros hijos, buenos ciudadanos, incluso debemos ser buenos siervos de Dios. Esa es la responsabilidad que Dios nos da a los varones. Eso es trabajo. Eso es, estar bajo la autoridad de Cristo. Y de esa forma, todos como un hogar en completa sujeción a Dios. La esposa está bajo la autoridad del esposo, los hijos están bajo la autoridad de sus padres, y el esposo está bajo la autoridad de Cristo. Y de esa manera el hogar va a funcionar exitosamente. El tercer principio lo vemos en el versículo 23, que dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. El tercer principio es el principio de autoridad. A ver, todos digamos autoridad. Cuando Pablo habla de que el hombre es cabeza de la mujer, él está hablando cabeza de la mujer, está hablando de que el hombre está a cargo de. ¿Sí? El hombre está a cargo ¿de quién? Según lo que acabamos de leer, porque el marido es cabeza de la mujer. El hombre está a cargo ¿de quién? De la esposa o de la mujer. Así como Cristo está a cargo ¿de quién? De su iglesia. Entonces, Dios quiere que en el hogar se respeten las autoridades que están a cargo de cada área del hogar. En otras palabras, que cada uno gobierne conforme a su función, ¿sí? Los hombres tenemos una función en el hogar, las mujeres tienen sus funciones en el hogar, y los hijos tienen sus funciones en el hogar, así como Cristo tiene su función dentro de nuestro hogar. Lo que estoy diciendo es que el que es hijo, conforme a su estado de hijo, debe respetar la autoridad ¿de quién? De sus padres. El hombre, conforme a su función de hombre, debe respetar la autoridad ¿de quién? De Cristo. Y la mujer, conforme a su función de mujer, debe respetar la autoridad ¿de quién? De su esposo, ¿sí? No por ejemplo que la esposa mande al esposo. Ahora, no confundamos esa palabra de mandar, ¿verdad? Porque muchos creen que el ser cabeza es el que manda, cuando en la Escritura el ser cabeza, ya lo acabamos de decir, es el que está a cargo de o al cuidado de. Porque muchos hombres dicen, aquí yo soy el hombre y yo soy el que mando. No, el que manda es Cristo a través de su palabra. Amén. Y nosotros los hombres tenemos que aplicar la palabra sobre nuestra esposa, sobre nuestros hijos, empezando sobre nosotros mismos. Entonces, pero no quiere decir entonces que la esposa diga, bueno, a ver mi amor,
tú vas a hacer las cosas como yo te digo, porque como yo soy la mujer, entonces pues tú tienes que complacerme en todo lo que yo te digo. O tampoco que los hijos manden a los padres. A veces, no sé si les ha pasado, yo sé que sí, bueno, lo que yo digo son ejemplos de la vida real que a veces atendemos en consejería, pero a veces los hijos quieren poner las condiciones en la casa. Y para que los papás, y los papás a veces no quieren tener problemas con los hijos y terminan accediendo a las condiciones que ponen sus hijos. Igual sucede con muchas mujeres, ¿no? Que hay mujeres que quieren tomar el timón del barco cuando esa responsabilidad, no quiero decir ese mando, sino que esa responsabilidad, ese cuidado Dios se lo dio al hombre. Cuando los hijos quieren manipular las cosas en el hogar o cuando la mujer quiere tomar el mando, eso es una violación al principio de autoridad que el Señor nos establece en su palabra cuando dijo que el esposo es la cabeza de su esposa. Pero ambos son cabeza de los hijos y Cristo es cabeza del esposo. No sé si me está explicando, hermanos. O sea, cada uno de nosotros debemos estar a cargo de la función que Dios nos dio y estar bajo la autoridad que Dios dispuso. ¿Sí? Entonces, varones, Dios te dio una función que no es la misma que le dio a tu esposa. Mujer, Dios te dio una función que no es la misma que le dio a tu esposo. Pero los dos son una sola carne en Cristo Jesús. Eso es claro, ¿verdad? Ahora bien, los hijos bajo la autoridad de sus padres deben dejar que ellos pongan las reglas. No son los hijos quienes ponen las reglas. ¿Ya oyeron, padres? ¿Sí? ¿Me están oyendo? Si ustedes dicen, en esta casa a más tardar se entra a las 8 de la noche, el hijo debe llegar 15 minutos antes de las 8 de la noche. A mí me impresiona que hay hogares, bueno, esto se da más en los hogares incrédulos, donde no son cristianos, donde yo he escuchado que le dicen, hija, a más tardar puedes entrar aquí a la casa a las 2 de la mañana, ni un minuto más. Yo, ¿qué? Sí, porque a las 2 se acaba de tocar el grupito. O sea, los que vienen del mundial saben de lo que les estoy hablando. El grupo se contrata y deja de tocar a las 2 de la mañana. Entonces pues ya a las 2 ya no hay fiesta, ya no hay pachanga, ya no hay relajo. Entonces el papá dice a las 2 de la mañana. Y yo a unos amigos les dije, ¿cómo que a las 2 de la mañana si tu hija tiene 17 años? A las 8 o 9 de la noche aquí tiene que estar. Los padres son los que ponen las reglas, no los hijos. Y si el papá permite que el hijo ponga la regla, el papá está violando el principio de la Biblia. No esperen que haya bendición en su casa, no esperen que haya tranquilidad, no esperen que haya prosperidad, no esperen que la paz de Dios gobierne en su hogar, no lo esperen. No nos engañemos, hermanos. La mujer bajo la autoridad del esposo debe dejar que el esposo tome el timón del barco, y el esposo bajo la autoridad de Cristo debe buscar a Dios para proveer un buen gobierno en su hogar. Cuarto principio, en el versículo 23 dice que Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. El cuarto principio es saber que todos los integrantes del hogar somos cuerpo de Cristo. Amén. Somos cuerpo de Cristo. Dice el verso 23, Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Dile a tu esposa, tú eres cuerpo de Cristo. Y luego la esposa, dígale al esposo, tú también eres cuerpo de Cristo. Así que trátame como al cuerpo de Cristo. Háblame como al cuerpo de Cristo. Mírame como al cuerpo de Cristo. Amén. Se acabaron los amenes, hermanos. Sí, porque luego los tratan como el cuerpo del delito en lugar de tratarlos como el cuerpo de Cristo. Pero tenemos que tratarlos como cuerpo de Cristo. Pastores, que si usted viera cómo es ella, sí, porque somos imperfectos, estamos en un proceso de perfección. Lo bueno es que estamos aquí con un corazón dispuesto, con oídos abiertos, diciéndole al Señor, heme aquí, Señor, háblame.
nos veamos y nos tratemos como el cuerpo de Cristo, no con golpes, porque hay hombres que dicen, es que solo así entienden las mujeres, pastor. Pero también hay mujeres golpeadoras. Ouch, ¿verdad? Como cuerpo de Cristo, no con golpes, no con pellizcos, no con miradas. Dice, no es que a mí con la mirada, pastor, me controla. Pero aquí ponen una mirada así de santos, hermanos, que ni el diablo se las cree, ¿no? No con gritos, no con autoritarismo, porque somos cuerpo de Cristo, sino como a hijos de Dios que representan el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. ¿Sí? Hombres, no porque ellas sean mujeres son menos, ni porque los hijos sean nuestros hijos son menos que nosotros, ni por ser el hombre somos más en el hogar. Todos conformamos el cuerpo de Cristo en nuestro hogar y por lo tanto debemos respetarnos y valorarnos unos a otros. Amén. Debemos respetarnos y valorarnos unos a otros. El trabajo que hacen los varones afuera como el trabajo que hacen las mujeres en casa son dignos de respeto, de valorar y de agradecer lo que ellos y lo que ellas hacen. ¿Sí? Vamos rápido. Verso 25. Maridos, ¿qué tienen que hacer? Amad a la vecina así como Cristo. No, ¿verdad? Amad a vuestras mujeres. A ver, maridos, díganle a su esposa, te amo. No vi a todos, unos vienen enojados. A ver. Otra vez díganle, te amo. Ahora mujeres, díganle, demuéstramelo. Sí, pues demuéstramelo, ¿verdad? Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo nos lo demostró a nosotros cuando vino a la tierra y fue a la cruz a morir por nosotros. Se entregó por nosotros. Él no nos amó con palabras, Él nos amó con su propia vida. ¿Sí o no, hermanos? Nos amó con su propia vida. Él murió por nosotros. Se dejó hacer todo lo que usted sabe que le hicieron por amor a nosotros. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. El quinto principio es el amor. Amor. Y se refiere al amor fraternal que debe existir en nuestros hogares. Se refiere también al amor agape que debe haber en el corazón del esposo hacia la esposa. ¿Y cuál es el amor agape? Recuerden que hay tres amores: el agape, el fileos y el eros. El eros es el amor de la carne, el fileo es el amor del alma, los sentimientos, y el amor agape es el amor que viene de Dios, el amor que no condiciona, el amor que se da, el amor que se entrega, el amor que perdona, el amor que ayuda, el amor que hace las cosas sin esperar nada a cambio. Y esa es la clase de amor que el Señor le pide a los esposos que den por sus esposas. Pero es un principio, es el mismo amor que la esposa también debe darle al esposo. Al ser un principio, aplica para los esposos, para las esposas y para los hijos en el hogar. ¿Sí, hermanos? ¿Cuál es el quinto principio? El quinto principio, el amor. Tenemos que demostrar nuestro amor a través de nuestros cuidados por la familia, a través de nuestra responsabilidad que les hacemos sentir a ellos. Tenemos que tratarlos con cariño. Esto quiere decir no ásperos, no ásperos. También hay mujeres ásperas, ¿sí?, que hablan mal a sus esposos. Hombres que hablan mal a sus esposas y dicen, bueno, yo te hablo así porque tú me hablas así. Y en el pedir está el dar, y ahí empezamos a justificarnos, ¿no es cierto, hermanos? Pero el plan de Dios, o el propósito de Dios, o el mandamiento de Dios es un amor agape,
un amor que perdona, un amor que se da pasando por alto los errores de nuestro cónyuge. Como decía alguna vez, debemos estar conscientes que estamos casados con personas pecadoras. Tu esposo es un pecador y tu esposa es una pecadora, y vamos a fallar constantemente, pero estamos en un proceso de perfección. Por eso tenemos que tratarnos con amor, con cariño, con respeto. Cuando hablo de respeto es no hiriéndonos de ninguna manera, ni con palabras ni con actitudes, procurándonos en nosotros y cuidándonos mutuamente, procurándonos y cuidándonos mutuamente, no sacándonos los trapitos al sol con los amigos o con las amigas, o ahí están en el Facebook, ¿verdad?, contando, ay, es que mi marido es así, que mi esposa es así, y de ahí empieza precisamente a abrir una puerta al enemigo, donde al rato vemos a los hombres envueltos en relaciones amorosas con otras mujeres, o mujeres con otros hombres. ¿Por qué? Porque entre ellos no se han procurado y no se han cuidado mutuamente. De eso habla el principio del amor. Verso 25: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Sexto principio, la entrega. Entrega. Dios quiere que en el hogar nos demos unos hacia otros, no que nos condicionemos, sino que nos demos unos a otros. Es decir, cuando hablamos de darnos, estamos hablando de servirnos mutuamente. Muy pocas veces sucede, pero el hombre debe practicar más la palabra o la frase: estoy para servirte, amor. Y la mujer también: estoy para servirte, cariño. ¿Le puedes decir a tu esposo primero? Mujer, estoy para servirte, cariño. Dígale a su esposo. O bueno, compongamos la frase: a partir de hoy, ¿verdad? Estoy para servirte. Ahora al revés, esposos, a las esposas díganle: cariño, a partir de hoy estoy para servirte. De eso habla la entrega, que nos entreguemos el uno al otro como Cristo nos sirvió y se entregó por nosotros. Esto quiere decir que la voluntad de Dios en el hogar es que estemos dispuestos a darle primero a nuestra familia antes que satisfacernos a nosotros mismos. Antes de satisfacernos a nosotros mismos, hacer todo lo posible por satisfacer a nuestra familia, a tu esposa, a tus propios hijos. Antes que busques sentirte satisfecho tú mismo, tienes que satisfacerlos a ellos. ¿En qué? En todo, en los cuidados. ¿Tú quieres sentir cuidados? Pues aprende a dar cuidados a ella. Aprende a darle cuidados a tus hijos. Amén, hermanos. Atenciones. ¿Quieres que ella tenga atenciones contigo? Tú tienes que tener atenciones también con ella. Los hijos les gusta tener atenciones, pero a los hijos no les gusta tener atenciones con sus padres. Toda clase de atenciones, hasta en nuestras palabras, en nuestro vocabulario. Yo no sé cuántos ya compraron su varita de la corrección, pero si no, hay que comprarla, hermanos. Mi hijo trae un cortecito de pelo ahí medio chistoso, peloncito de todo esto y el pelito largo de aquí. Y hoy en la mañana le estaba acariciando su parte peloncita, así. Y entonces me hace así y me dice: deja de tocarme. Y le digo: ¿por qué me hablas así? Porque tú me tocas ahí porque estoy rasposito, dice. Estoy rasposito, pero si no estuviera rasposito, no me tocarías. Y me hizo así. Entonces me fui por la varita de la corrección. Y 1, 2 y 3. No me faltes al respeto. No me hables así, ni te me jalones así. Y ahorita anda derechito, hermanos. Bueno, ese es al de 8 años. Le toca varita al de 4, al de 8, a la de 10, a la de 13 y a la de 16. ¿Sí?
parte del amor, la disciplina. Dios al hijo que ama lo disciplina, lo corrige. Pero si no lo corrige y no lo disciplina, no lo ama. Es como si lo viera como un bastardo, dice la Escritura. Y alguien que no es hijo le decimos, pues haz lo que quieras, es tu problema, allá tú. Pero cuando es nuestro hijo y nos interesa y nos duele, decimos, yo no quiero que nada te pase. Entonces, para que crezcas derechito y que al rato no andes como el Chapo escondido en la jungla, mejor desde ahorita te corrijo, porque de todos modos te van a agarrar, y aunque te fugues te van a volver a agarrar, ¿no? Pero si somos como Pablo, que le dijo a la madre elogió a la madre y a la abuela de Timoteo, y dijo que desde pequeño les enseñó las Escrituras, y dicho sea de paso, el temor de Dios. Entonces, cuando ellos sean grandes, van a ser hombres temerosos de Dios y no les va a ir mal en la vida. Pero eso depende en gran parte de nosotros, sus padres. A veces me dicen, padres, es que mi hijo ya tiene más de 18 años, tiene 20, tiene 22 años, pastor, ya no puedo ponerle condiciones. Claro que sí, mientras esté viviendo bajo tu techo y no esté casado, tú sigues siendo la autoridad de ellos, y las condiciones las ponen los padres, no los hijos, aunque tengan 40 años con bigote y estén debajo del techo de su casa. Por eso el hombre deje a su papi y a su mami y únase a su mujer y váyase a rentar en otro lado. Entonces, antes que busquemos también nosotros ser satisfechos, tenemos que satisfacerlos a ellos. Ya lo dije, en nuestros cuidados, en nuestras atenciones, en nuestras palabras, aún en la disciplina, como lo acabo de explicar, y en el servicio y todo lo que represente para nosotros entrega. Nosotros estamos para servir a nuestra familia. Antes que le andes sirviendo a otros, sírvele a los tuyos. No seamos candil de la calle y obscuridad de nuestra casa, ¿no? Ahora hay cosas en el hogar que no les gusta hacer, no nos gusta hacer, o bueno, hay aspectos que les corresponde a las mujeres, aunque no es pecado que los hombres de vez en cuando lo hagan, como planchar la ropa, ¿no? Y eso es un servicio que le damos a la familia, y lo tenemos que hacer con amor, con entrega, porque tú estás entregando ahí tu fuerza, estás entregando tu vigor, estás entregando tu amor, tu cariño. Es una forma de servirle a Jesús. María y Marta le servían al Señor Jesús. Aquella mujer derramó sus lágrimas y le lavaba con sus cabellos sus pies, y de esa manera le servía al Señor. Todo lo que hagamos en el hogar tiene que ser sirviendo a nuestra propia familia. No les gusta lavar, no les gusta planchar, no les gusta tener limpia la casa, pero todo esto es parte de la entrega que debe realizar una esposa. Y más allá de una entrega, la entrega incluye estar dispuesto incluso a recibir el daño uno mismo en lugar de ellos. Y no me refiero a las mujeres, me refiero a todos. De dar la vida, de decir, no, mi amor, yo siempre voy a estar para ayudarte, para defenderte, no te preocupes, tú cuentas conmigo. Versículo 26 dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿para qué? Para santificarla. Entonces el séptimo principio es un amor que santifica, amor que santifica. Este amor que santifica, ¿cuál es? Es el amor que lo perdona todo. El amor que santifica es el amor que lo perdona todo. ¿Cuánto? ¿Algunas cosas? Todo. A ver, todos digan todo. Ok, entonces Dios quiere que en el hogar haya perdón. Perdón antes que lleguen los rencores. Ese es el amor que santifica. Que haya perdón antes que lleguen los rencores. Que haya perdón antes que llegue la amargura al hogar. Dios quiere que haya perdón antes que llegue el odio al grado de la ruptura matrimonial, que es el divorcio. Así como Cristo nos perdonó y se entregó, así nosotros debemos perdonar todo, porque fuimos perdonados de todo por nuestro Señor Jesucristo en la cruz.
¿Sí o no, hermanos? ¿Le puedes decir con toda sinceridad a tu esposo, te perdono? Pero no digamos, a veces la gente dice, bueno, le voy a ir a pedir perdón, y dicen, perdóname si en algo te ofendí. Si en algo te ofendí. Cuando tú pidas perdón, tú di, perdóname porque te ofendí en esto, me estoy esforzando para no volverlo a hacer. Pero eso de perdóname si en algo te ofendí, hermanos, es un perdón que no sirve. ¿Sí? A ver, esposas, díganle a sus esposos, te perdono. Híjole, estuvo difícil, hermano. El ejercicio estuvo difícil. Deberías decirle, te perdono todo como Cristo me perdonó todo. Y el esposo también a la esposa, te perdono todo como Cristo me perdonó todo. Que los errores del pasado, hermanos, queden atrás. ¿Sí? Que los pecados queden atrás. Que estemos dispuestos a ayudarnos a lograr nuestros sueños, aunque hayamos recibido algún daño por parte de la esposa o por parte del esposo o por parte de nuestros propios hijos. Ese es el amor que santifica, es el amor que perdona todo. Versículo 26. ¿Cómo viene ese amor que purifica? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El principio número 8 es la palabra de Dios en el hogar. La palabra de Dios en el hogar. Esta es la cualidad más importante que debe haber en nuestros hogares. La palabra de Dios. Sin esta cualidad, hermanos, va a haber, si esta cualidad no nos esforzamos para que esta cualidad sea una realidad, escuchen bien, va a haber muchas manchas de pecado y todo lo que hagamos por la familia van a ser solamente obras huecas. Los matrimonios dependemos día a día de lo que dice su palabra para nosotros. En su palabra nos dice cómo guiar a nuestros hijos. ¿Lo sabían? En su palabra nos dice cómo tratar a nuestra esposa como a vaso más frágil. En su palabra nos dice cómo debes tratar a tu esposo, amándolo, respetándolo. En su palabra nos dice cómo ser un buen trabajador, habla de la honestidad, de la justicia, etc. En su palabra nos dice cómo ser un buen ciudadano y por supuesto en su palabra nos dice cómo ser un buen hijo de Dios. En el hogar puede que le hayamos fallado muchas veces a nuestra esposa o a tu esposo, a tus hijos e incluso a Dios mismo. Pero si vamos a la palabra de Dios, hermanos, su palabra va a lavar y a purificar todas las malas acciones que hayamos cometido contra nuestra familia. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Su palabra nos va a purificar porque su palabra está viva, es eficaz y nos limpia. Aunque nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, serán como la blanca lana. Versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa. El noveno principio es la santidad. Santidad. Todos digan santidad. Esta también es de la más importante, en primer lugar porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Así que Dios quiere que nos esforcemos en la santidad para que podamos verlo. ¿Cuántos quieren ver a Dios? Pero debemos esforzarnos en la santidad para que lo veamos. ¿En dónde? En nuestro hogar. En primer lugar, en nuestro hogar. No puedes estar soñando en ver a Dios en el cielo si no lo estás viendo en tu hogar. ¿Cómo puedes decir que amas al que no ves y aborreces a tu hermano al que ves? ¿Sí? Entonces nosotros, hermano, tenemos que esforzarnos
por ver a Dios en nuestro hogar. Entonces de nada nos sirve. Hay que tener detalles, bueno, sí, regalitos, atenciones, llévala a cenar, dale los chocolates, llévala al cine, aunque vea puras películas bien así, bien románticas, si tú quieras ver puras de acción, no importa, llévala, sacrifiquémonos, hermanos. Ajá. Ahora, pero de nada nos va a servir tener buenos detalles, darles regalitos, atenciones, si no estamos trabajando en la santidad en el hogar. De nada nos sirve. ¿Cómo es la santidad en el hogar? Bueno, la santidad en el hogar es todo lo que representa pureza en todas las áreas. Todo lo que representa pureza en todas las áreas de nuestro hogar. Pureza en nuestras palabras, pureza en nuestro trato. Tienes que dirigirte a ella con pureza. Entonces nada de gorda, nada de chimoltrufia, nada de chilindrina, nada de, no, pues mejor cambia eso y amor, preciosa, querida, amor mío, nada de caballito de faraón, nada de eso, hermano. ¿Sí? Buenos tratos. Amén. A ver, dile un piropito por ahí. A mí no, a ella, a la que está al lado. Amor, palomita, preciosa, chula, linda. Dime algo. Haz broma. Entonces la pureza en nuestras palabras, pureza en nuestro trato, en nuestro trato. Pureza cuando vamos por la calle y se te cruza otra mujer. No, aguanta la mirada, la tuya es la que va a tu lado. ¿Sí? Y mujeres también, no, porque las mujeres también, no crean que no. También. Pureza en todos. Porque la mujer, ay, sí, mi marido ve a otras, pero ella también ve a otros, nomás mueven los ojitos así, hermano. Y uno pues ni cuenta se da, ¿verdad? Pureza. Pureza en nuestro trato. Todo eso es santidad en el hogar. Versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Nadie. Tú nunca deberías decirle a ella o él, te aborrezco, porque al decírselo te lo dices a ti mismo. Nadie aborrece su propio cuerpo. Ya no son dos, sino una sola carne. Porque dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. El principio número 10 es la preocupación por el sustento. Preocupación por el sustento. Dios también quiere que en el hogar exista la actitud de responsabilidad. Todos digamos responsabilidad. Que cuando llegue el esposo haya algo que comer, que ya esté hecho en... Amén, amén. ¿Sí? Amén, varones. Responsabilidad. Hombres que contribuyan para que la mujer tenga, para que tengan su comida pues en la mesa calientita. Amén. Otra vez, hermano, otra vez. A ver, liberen a ese hermano. No se puede. Dios quiere que los varones sustentemos a las familias, así como Cristo promete sustentarnos de vida y salud. Que seamos trabajadores, varones, que seamos responsables, que tengamos una buena actitud ante la vida,
El sustento es una responsabilidad que Dios le entregó primordialmente a los hombres. Y no con eso estoy diciendo que las mujeres que trabajan renuncien. No estoy diciendo eso. Tampoco estoy diciendo que la mujer que trabaja diga: mi quincena es para mí y tu quincena es para ti y para mí. No. Cuando los dos trabajan, se juntan las quincenas y son para el hogar. Porque no son dos, sino una sola carne. A ella no les gustó, ¿verdad? Pero así debe de ser. Ambos se ayudan, pero la obligación del sustento en primera instancia se la dio Dios al varón. No que el esposo mande a trabajar a la mujer y que el esposo se quede orando. Que se vaya él primero a buscar trabajo. Versículo 30: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El principio número 11 es la separación de la casa paterna. Ahora, Dios no planeó una división. No nos confundamos aquí. Dios no planeó una división, sino una separación. Son dos cosas muy diferentes. Y Dios permite la separación, ¿para qué? Para que haya independencia de los padres y dependencia de Dios. Amén. Dependencia de Dios como una nueva familia. Es decir, que dejemos de depender de papá y mamá y que nos conformemos con una vida conformemos una vida independiente para ahora vivir dependiendo de Dios como familia en nuestro hogar. Y con esto tampoco estoy diciendo que no escuchemos los consejos de nuestros padres, porque ellos tienen mucha sabiduría también para enseñarnos. De hecho, podemos y debemos escuchar a nuestros padres, pero la decisión final se debe tomar como pareja. La decisión final se debe tomar como pareja. Hay quienes dicen: mi papá me dijo que así y así lo haremos. O mi mamá me dijo que así y así lo haremos. No, nada de eso. Debemos tomar en cuenta la opinión de nuestra esposa y aún la opinión de nuestros hijos, porque también Dios le habla a nuestros hijos. Amén, hermanos. También Dios le habla a la esposa. No nada más Dios le habla. A veces Dios le habla más a la esposa que al esposo. Por eso es la ayuda idónea. Y cuando el esposo Dios no le habla, ahí anda buscando con el amigo, con el compadre, en los periódicos, qué hacer. Cuando la esposa le dice: oye, Dios me mostró que podíamos hacer esto, y si tú vas a la Biblia y lo que Dios le mostró a tu esposo, a tu esposa, está en la Escritura y es sabio, ¿por qué no llevarlo a cabo? Si es Dios dirigiendo el hogar al final de cuentas. Ahora, Dios tuvo la idea original de darnos un hogar. Vayamos a Génesis 1, versículo 27. Ya estamos terminando. Génesis 1:27 dice que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Quién creó al hombre y a la mujer? Dios. No venimos del mono, ¿verdad que no? ¿Y por qué se ríen, hermanos? No venimos del mono ni de ninguna otra forma evolutiva. Dios mismo y sus dos compañeros, que fue Jesús y el Espíritu Santo, fueron parte de nuestra creación, lo cual denota que Dios se integró a la familia, o mejor dicho, Dios nos integró a su familia, y de esa manera se inicia el primer hogar en Dios. Dios nos integra a su familia. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso, hermano? Amén. La voluntad de Dios era estar desde el principio, o habitar desde el principio en nuestro hogar. Desde que firmamos esa carta por lo civil, la voluntad de Dios era Él habitar con nosotros. Pero era imposible a causa de la caída del hombre. Pero ahora en Cristo es posible. Amén. En Cristo es posible. La pregunta es entonces: ¿detectas a Dios en tu hogar? ¿Dios está en tu hogar?
¿Sí? ¿Lo experimentas día a día? ¿Experimentas su presencia día a día? ¿Son una familia usted y Dios? ¿Dios le está dando calor y felicidad a tu hogar? ¿O hay más pleitos que armonía? ¿O hay más desacuerdos que acuerdos? Eso no debería de ser así. ¿Por qué? Por lo que dice el siguiente versículo 28, que cuando Dios los crea, los bendice. Y los bendijo Dios y les dijo: fructifiquen y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Los bendijo Dios. Dile a tu pareja: Dios nos bendigo. Cuando digo pareja, es a tu esposa o a tu esposo, ¿sí? No me refiero a las parejas que viven en unión libre. Dios nos bendijo el día que nos unimos como esposos. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso, hermano? Ahora, esta bendición estaba relacionada con toda clase de éxito que acabamos de leer en Génesis. Dios los había bendecido a la primer pareja de Adán y Eva, que era la primer familia, con salud, con prosperidad, incluso con gobierno y con toda clase de autoridad, como lo acabamos de leer. De manera que cuando un hogar se forma, Dios quiere bendecir ese hogar desde el principio, como lo dice Génesis, desde el principio, hermanos. Pero si no estamos viviendo en bendición desde el principio, y cuando hablo en bendición no hablo de opulencia, si no hablo de que tengamos sobreabundantemente, simplemente estoy hablando que tengamos lo suficiente, que experimentemos el amparo de Dios, la bendición de Dios, la provisión necesaria que necesitamos cada hogar y cada familia. Si no estamos experimentando esa provisión de Dios, se debe a que la imagen de Dios no existe en nuestro hogar. Dios no está en nuestro hogar. Dios y Jesús formaron el primer hogar, y nos lo deja ver en Juan capítulo 1, verso 1, cuando dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, Dios y Jesús fueron el primer hogar exitoso y saludable, y es el modelo para nuestros hogares y nuestros matrimonios. Entonces, la palabra clave aquí es el Verbo. ¿Qué es el Verbo? El Verbo es la palabra de Dios. ¿Y quién fue el Verbo de Dios? Jesucristo. Entonces, en el principio era el Verbo. Entonces, la voluntad de Dios es que desde el principio de nuestro hogar, el Verbo, o sea, su palabra, tenga el lugar de prioridad en nuestro hogar para que sea exitoso. Y dice que el Verbo era Dios. Quiere decir que si su palabra rige nuestro hogar, también estará Dios en nuestro hogar. Pero si su palabra no rige, entonces Dios no está en nuestro hogar. Y si Dios no está en nuestro hogar, tampoco estará la bendición de Dios en nuestro hogar. ¿Sí? Él debe regir nuestros hogares, no nuestras ideas, no el psicólogo, no el horóscopo, sino su palabra, para que Dios bendiga nuestro hogar. Y el Verbo estaba con Dios. Aquí vemos una armonía entre el Verbo y Dios, o sea, la palabra y Dios, lo cual significa que Dios pide que en nuestro hogar haya armonía entre la familia, mediante la armonía que debemos tener con Dios a través de su palabra. No vamos a poder tener armonía en el hogar si tenemos a Dios a través de su palabra fuera de nuestra casa. Si tienes la Biblia cerrada en tu hogar, si tienes la Biblia empolvada, si no la lees, si no la estudias, si no oras, si no tienes comunión con Dios, no esperes la bendición de Dios. Muchos creen que teniendo dinero van a tener armonía y felicidad en su hogar. ¿Será así, hermanos? No. Solo se es feliz teniendo a Dios y estando en armonía con Dios. Y por último, podemos ver en estos pasajes que la obra predilecta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo fue formar hogares a través del varón y la mujer. No en la unión de un varón con otro varón, ni en la unión de una mujer con otra mujer. Repito,
lo que podemos ver es que la obra predilecta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo fue formar hogares bendecidos y exitosos a través del varón y la mujer. De manera que, siendo de origen divino el hogar, escapa de lo común y se eleva a lo sublime. Es un regalo de Dios. Es decir, que nuestro hogar no debería de ser la vida monótona, insatisfecha y desabrida que algunos tienen, sino el reflejo armonioso que ejemplifica Dios con su Hijo Jesucristo. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Amén. Dile a tu esposo, a tu esposa, nos vamos a esforzar por llevar a cabo estos principios que hoy aprendimos a través de su palabra. Amén. Bien, les voy a pedir a los hermanos que vamos a bendecir sus matrimonios que pasen aquí al frente. Hermanos diáconos, me ayudan a pasarlos aquí al frente. Y vamos a proceder para presentar al Señor Muy bien. Si trajeron el yugo, que es el lazo, es lo mismo que el lazo, nada más que la escritura habla del yugo. Vamos a, si algún invitado amigo de ustedes les va a traer el yugo, les voy a pedir que pasen aquí al frente y que se lo entreguen en la mano, ¿sí? Ellos mismos se van a poner el yugo, porque es un acto voluntario. O sea, no es que yo te caso, ¿verdad? Sino yo me caso, me quiero casar contigo. Quien no lo haya traído, no pasa nada, no hay ningún problema, pero de todas maneras todos vamos a hacer el acto de enyugarnos voluntariamente. El yugo representa la unión a través de Dios o en la voluntad de Dios. ¿Qué debemos entender? Que la mujer y el hombre que tienen por esposo es la mujer y el hombre que Dios les dio, ¿sí? A veces pasan los años y dicen, ay, a lo mejor me equivoqué, o lo piensan, ¿verdad? Me equivoqué, no era lo que yo esperaba, no era lo que yo quería, pero no debemos permitir que Satanás ponga esos pensamientos en nuestra mente. La mujer y el hombre que tienes a tu lado es la mujer y el hombre que Dios te dio. Ahora, si las cosas no han marchado bien, es porque han ido caminando sin el yugo. Han querido arar la tierra y trabajar la tierra y planear y tener esto, aquello, pero de forma independiente,
separada de Dios e independiente entre ustedes. Hay matrimonios que se guardan secretos, ¿no? Por ejemplo, hemos atendido matrimonios donde la mujer tiene 5, 10, 15 años de casados y dice: pastor, no sé cuánto gana mi marido hasta el día de hoy. No sé, desconozco. Él nada más me deja 200, 500 pesos a la semana y me dice: ten, esto es para el gasto y no me preguntes cuánto gano. Entonces han venido trabajando sin un yugo de parte de Dios, de forma independiente, y eso no trae bendición. Entonces el yugo representa la unión. Lo que vamos a hacer en primer lugar es que el hombre, hasta que yo le indique, le va a poner el yugo a su esposa en el cuello, y el hombre, antes de que se lo ponga, le va a decir con sus propias palabras a su esposa: yo me enyugo a ti, me uno a ti delante de Dios voluntariamente. ¿Sí? Yo entiendo que tú eres la mujer de mi juventud que Dios me dio. Yo entiendo que tú eres la esposa que Dios me dio. ¿Sí? No estoy arrepentido de estar contigo, al contrario, estoy contento, estoy feliz y agradecido con Dios. Así que delante de Dios me enyugo contigo voluntariamente. Después de que el hombre le haya dicho eso a la mujer, le puede poner en la parte del lazo o del yugo. Cuando hayan terminado, mi esposa les va a dirigir unas palabras a las mujeres y ustedes van a hacer lo mismo. ¿Está bien? Entonces vamos a hacerlo. Hombres, volteen con su esposa, y si no traen el lazo no se preocupen, pero de todas maneras con sus propias palabras hablen con ella. ¿Aceptan, mujeres? ¿Sí aceptan? Díganle: sí acepto. Ok, varones, pónganle el yugo a su esposa. Pónganle el yugo a su esposa. Ah, ya se lo puso, perdón. Okay. No, está bien, está bien. Sí. Démosle un aplauso a los varones, hermanos. Ahora las mujeres nos toca con sus palabras decirle a su esposo: mi amor, yo me enyugo a ti voluntariamente y me comprometo con Dios y con los testigos aquí en la tierra a trabajar contigo juntamente en la tierra. ¿Y cómo andarán dos si no estuvieran de acuerdo? Amén. ¿Aceptaron, varones? ¿Sí? Ok, ahora mujeres. Ay, ya se me adelantaron, ya les surgía, pónganle el... antes que se me vaya, dice. Muy bien, vamos a darle un aplauso a las damas por esto. Muy bien. Ahora, si alguien trae el anillo, también que alguien les vaya a dar los anillos, pasen y entréguenselos. Pero ustedes pueden usar sus propios anillos también. Entonces nomás quítenselo y vamos a usar los mismos anillos. Todo esto es simbólico, pero aunque es simbólico, el Señor lo toma, ¿sí? Toma sus palabras y su compromiso. El anillo representa el pacto de fidelidad, el pacto de amor que vamos a hacer los hombres con nuestras esposas. Y dentro de ese pacto de amor entran aspectos como la tolerancia y el perdón. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo pactó con nosotros, con la humanidad, Él no solamente pactó darnos una vida eterna, porque Él no podía darnos una vida eterna sin que primero nos diera el perdón de nuestros pecados, y un perdón continuo, porque todos los días pecamos.
y todos los días el Señor está dispuesto a perdonarnos. Entonces, hacer un pacto de vivir con ellas representa un pacto de perdón, un pacto de amor, un pacto de tolerancia, pero sobre todo un pacto de fidelidad, ¿sí? Entonces, las palabras que el hombre le va a dirigir a la mujer antes de ponerle el anillo son palabras que salen de su corazón y que le van a decir: yo, mi amor, yo hago un pacto delante de Dios y contigo, un pacto de amor, un pacto de fidelidad. No tendré ojos para nadie que no seas tú, no amaré a otra mujer más que a ti, ¿sí? Yo cada día caminaré tolerando, perdonando tus faltas y tus errores. Yo cada día voy a estar orando a Dios por ti, y entonces yo me uno a ti. A través de este anillo hago ese pacto de fidelidad, de amor, de tolerancia y de perdón, ¿sí? Así que, varones, exprésenle a las mujeres. Si aceptan la mujer, muy bien, díganle: acepto. Y le puede poner el anillo el varón. Primero es el varón a la mujer. Un aplauso para los caballeros. Ahora a las mujeres les toca. Si ustedes ven ese anillo, no hay un punto donde digan aquí termina, sino no hay un fin. Esta es la manera en que nosotros debemos de pactar, primeramente con Dios y luego con nuestros esposos, hacer un pacto de amor, de fidelidad, de tolerancia y de perdón. Y ese es un continuo, el amor, el perdón y la tolerancia, así como Dios con nosotros. Y siempre que ven ese anillo, recuerden y digan: no veo el fin. Así ese amor debe de ser infinito, un perdón infinito, una tolerancia infinita, sino por siempre hasta que Cristo venga por nosotros. Amén. Adelante, hermanas. Primero le da sus palabras y después le pone el anillo. Demos un aplauso a las damas. Gloria a Dios. Bien, procedamos con las arras, ¿sí? Si alguien les va a dar las arras, ustedes ya las traen, las pueden sacar. Y las arras también, si ustedes se dan cuenta, son moneditas, ¿verdad? Que representa la prosperidad, el sustento en el hogar. Pero nosotros lo que entendemos es que es un pacto mutuo que hace el hombre hacia la mujer y la mujer hacia el hombre, porque las arras es un pacto que el hombre hace con la mujer de provisión, una provisión económica, desde luego, estando satisfechos con lo que Dios les va dando en su hogar. Hay mujeres muy demandantes, ¿verdad? Y dicen: si tú no me das casa propia y carro, camioneta propia, y no me das un bolso cada 3 meses, entonces, ¿sabes qué? Que ni se te ocurra pedirme un besito, porque no te voy a dar nada, ¿verdad? Ese no es el modelo de provisión del que Dios habla en la palabra, sino el tener contentamiento con lo que Dios nos da. Ahora, el punto es que el hombre pacta con la mujer de que asume su responsabilidad como proveedor, no que esté obligado a darle riquezas y opulencias, pero sí que está obligado y es responsable de proveer para las necesidades básicas, como es el sustento, el abrigo y el hogar, el techo, ya sea en renta o lo que Dios les vaya dando. Entonces el varón le va a expresar esas palabras a la mujer: yo hago un pacto delante de Dios para esforzarme, trabajar para ti, para nuestros hijos, para la familia, para lo que Dios nos vaya dando. Delante de Dios hago este pacto y lo que Dios ponga en sus corazones, ¿sí? Adelante, por favor. Primero le dice él a ella y después le entrega a ella.
¿Aceptan, mujeres? Un aplauso para estos varones que se van a esforzar. Ahora nosotras las mujeres debemos de comprometernos con Dios y con su esposo, a ser buenas administradoras, que todo lo que ellos les den y que ustedes tengan una buena administración, que siempre van a estar contentas, satisfechas con la provisión que Dios les da a través de sus esposos, y que si en algún momento hay la necesidad de que ustedes apoyen aún en la economía del hogar, que ustedes están dispuestas a con sus manos trabajar para también apoyar dentro del hogar. Adelante. Amén. Demos un aplauso a las mujeres. Gloria a Dios. Ahora la Biblia, ¿sí? Vamos a tomar la Biblia en nuestras manos. Y este es el elemento más importante en una unión matrimonial, porque es un pacto que el hombre hace con la mujer y la mujer con el hombre, donde Dios y su palabra serán la base fundamental de sus matrimonios, de sus vidas. ¿Sí? Entonces el hombre debe decirle a la mujer: mi amor, yo hago un pacto con Dios y contigo de que la palabra de Dios, la Biblia, será nuestro manual de vida, nuestro manual de operación. A través de ella yo me voy a esforzar para guiarte, para enseñarte, para amarte, para cuidarte. A través de ella es que vamos a llevar a cabo todos los planes que nosotros tenemos como matrimonio. Me voy a esforzar por no pedir consejo en otro lado que no haya sido primero en la palabra del Señor, para que te espere el bien. Entonces es un pacto importantísimo donde colocamos a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Entonces, varones, exprésenle a su esposa eso, y después de haberle expresado, le entrega la Biblia a ella. Amén. Un aplauso fuerte para ellos, por favor. Ahora las mujeres, comprometámonos con Dios y con nuestro esposo a que nuestro único modelo a seguir es la palabra de Dios, que vamos a estar leyendo, estudiándola, y que vamos a estar meditando en ella de día y de noche, que el modelo no son las novelas, ni lo que la comadre ni la vecina nos diga, sino lo que la palabra de Dios dice, que sea un reto para cada una de nosotros llegar a ser la mujer virtuosa. Ese modelo es el modelo a seguir para nosotras. Dios les bendiga. Felicidades, demos un aplauso a ellas también. Bien, y ahora por último vamos a proceder con los cojines, que también es algo simbólico.
Si no traen, no hay problema, pero lo que vamos a hacer es arrodillarnos, ¿sí? Es doblar nuestras rodillas ahí en su lugar. Bueno, ustedes los novios, ¿verdad? Y esto pues representa la humillación delante de Dios, donde Cristo es la cabeza del hogar. Y ustedes son hijos suyos que por la gracia del Señor han sido tomados como familia directa de Dios, que es un gran honor y un gran privilegio. Entonces, donde el ser humano no muestra soberbia ni orgullo, sino que le dice: Señor, tú eres nuestro amo, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Dios, hágase tu voluntad y no la mía. Vamos a doblar nuestras rodillas, doblen sus rodillas, y aquí les voy a pedir a los diáconos que me ayuden a orar por ellos, a ministrarles. ¿Está bien? Puede tomar un diácono una pareja. Sí. Bueno, si no llegara a poder alguno de ustedes arrodillarse por salud, puede sentarse, no hay problema, y nosotros vamos a orar. Vamos a orar por ustedes. Nacho, Chuchito, ayúdenme por favor a orar por ellos. Sí. Les voy a pedir a toda la iglesia que extiendan sus brazos al frente, que cerremos nuestros ojos y que oremos por ellos. Señor, te damos muchas gracias en esta tarde por el gran honor y el privilegio que le das a estos matrimonios de presentar su familia delante de ti. Señor, sabemos que no hay nada más grande, más maravilloso y más hermoso que rendir nuestra vida ante el amo y Señor, el diseñador del hogar y del matrimonio. Tú eres nuestro ejemplo a seguir, Señor, y ellos hoy han hecho un pacto delante de ti y delante de todos estos testigos de poner sus familias delante de ti, de caminar con un yugo igual, con un yugo, Señor, donde juntos planearán, juntos llevarán a cabo su hogar, donde no habrá influencia del mundo, no habrá influencia mala, sino que hay un compromiso de esforzarse para que seas tú su guía, su Señor. Hay matrimonios aquí que ya les has dado hijos, Señor, y también que hoy renueves en ellos la capacidad para guiar a sus hijos a los pies de Cristo. Y los que no tienen hijos, Señor, si está en tu voluntad dárselos, dáselos. En este momento te pedimos, Señor, que se los des, que les bendigas con hijos, que les bendigas, Señor, con esos bebés que son también una bendición tuya, Señor, que tú quebrantes toda maldición o toda obra del enemigo y que pongas tu bendición, tu sanidad, tu gracia sobre ellos. Señor, que sus hogares a partir de hoy tomen una frescura, Señor, una renovación importante, de tal manera que los errores pasados, los errores presentes y los errores futuros vayan puliéndose y perfeccionándose, de tal manera que sepan amarse, perdonarse, que sepan, Señor, llevar a cabo su hogar de tal manera que te agrade a ti, Señor. Todos como iglesia extendemos nuestras manos hacia ellos, les bendecimos, Señor, les bendecimos y te rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que tú habites, Señor, hoy en esas áreas, Señor, que estaban mal, que estaban desarregladas, que estaban desviadas. Habita hoy, Señor, en sus corazones, en sus decisiones, en sus pensamientos, Señor, que tu nombre, que tú seas glorificado, que tú seas honrado a través de la vida de ellos y del testimonio de ellos, Señor. Y también por las cosas materiales, Señor, que tú seas su proveedor, su provisión, Señor, que no los dejes en ningún momento de su vida, Señor. Dales conforme a tus riquezas en gloria, Señor, que nunca les falte el pan, que nunca les falte el vestido, que nunca les falte hogar, Señor, y aún que tú les puedas añadir más, Señor, y más, tal vez un auto, Señor, algo que ellos requieran, Señor, te lo rogamos porque tú eres bueno y misericordioso. Les bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Y hoy declaramos a ellos ya que han sido marido y mujer ante el registro civil, los declaramos bendecidos por ti, Señor, a través de los ministros de esta congregación. Amén y amén. Muchas felicidades.
Dios les bendiga. Vamos a darle un fuerte aplauso a ellos. Y antes que pasen a su lugar, pues todos les decimos que es beso, ¿verdad? ¿Cómo les decimos? A ver. Ay, besos de pollito a estas alturas y con tanto año, no se los podemos aceptar, ¿verdad? A ver, otro buen beso. 1, 2, 3. Beso. Eso. Muchas felicidades. Démosle otro aplauso a ellos. Pueden tomar sus lugares. Felicidades. Pueden sentar.